Decían que dragones, sirenas, ángeles y gigantes eran mitos hasta que las cámaras los captaron. Ahora, las leyendas están cobrando vida en el mundo real. En las densas y brumosas selvas de Papúa Nueva Guinea, algo extraordinario ha sido avistado no solo una o dos veces. Una y otra vez, los lugareños hablan de una criatura voladora que no pertenece a ningún libro de ciencia conocido. Tiene alas correosas, una envergadura enorme, una cola larga y brillantes ojos rojos. En aldeas remotas, la gente la llama ropen. Pero para quienes han visto las imágenes recientes, se parece sorprendentemente a lo que antes llamábamos dragón. No se trata solo de historias transmitidas de generación en generación. Hace unos años, un video tembloroso mostró una enorme figura oscura surcando el cielo. No era un pájaro. Las alas eran demasiado grandes. La forma, demasiado desconocida. Los espectadores de todo el mundo quedaron atónitos. Algunos pensaron que era falso hasta que otros presentaron sus propias imágenes. Diferentes ángulos, diferentes ubicaciones. Los mismos expertos en criaturas intentaron descartarlo como un murciélago o un pájaro mal identificado, pero el tamaño no coincidía con nada autóctono de la región, y entonces se oyeron los chillidos bajos, llamadas inquietantes que resonaban en la selva por la noche, inimaginables. Lo que hace esto aún más fascinante es lo aislados que están estos lugares. Algunas aldeas están tan adentradas en la selva que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior, y sin embargo, las descripciones son casi idénticas. Una criatura con alas de murciélago, ojos brillantes y una cola que se curva como un látigo. Algunos dicen que brilla tenuemente en la oscuridad. Así es, brilla como algo salido de la ciencia ficción, pero coincide perfectamente con los antiguos cuentos nativos que hablan de una bestia voladora brillante que custodia cuevas en las montañas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Los biólogos han descubierto especies en Papúa Nueva Guinea que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Algunas criaturas se creyeron extintas durante millones de años hasta que reaparecieron allí mismo, ocultas entre la maleza. Entonces, ¿es realmente tan descabellado pensar que algo antiguo, algo que una vez llamamos mítico, pueda seguir escondido allí? Tal vez no estemos descubriendo nuevos animales. Estamos redescubriendo antiguos en los que dejamos de creer. En 2017, algo descabellado surgió de Malasia y desató un frenesí en Internet. No era una leyenda, un rumor ni un boceto. Era una fotografía real. Se trataba de una criatura larga, blanca y serpenteante con extremidades pequeñas, garras y lo que parecía una cabeza con cuernos. Y la gente no sabía qué pensar. Algunos decían que era falso. Otros estaban seguros de que era un engaño. Pero para quienes lo vieron con sus propios ojos, era algo muy real y completamente inexplicable. Supuestamente la criatura fue descubierta en una aldea remota tras ser avistada cerca de un río. Las autoridades locales no dijeron mucho, pero las fotos seguían difundiéndose. El cuerpo medía más de 3,5 metros, cubierto de pelaje blanco, con una apariencia demasiado extraña para corresponder a cualquier especie conocida. Tenía patas como las de un lagarto, pero una cabeza como ningún reptil visto antes, sin escamas ni plumas. Solo ese pelaje blanco fantasmal y una mirada que parecía sacada de un pergamino antiguo. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. El folclore malasio habla desde hace mucho tiempo de dragones, seres que se deslizan por el aire y el agua vigilando ríos y montañas. No son escupefuegos como en los cuentos occidentales. Son protectores, sabios y poderosos, que a veces se aparecen a los humanos cuando algo grave está a punto de suceder. Así que cuando fotografiaron a esta criatura, muchos lugareños no se sorprendieron. Impactados, sí, pero no sorprendidos. Para ellos, las viejas historias nunca desaparecieron del todo. Los científicos intentaron explicarlo como un lagarto monitor mutado o una imagen editada, pero nada cuadraba. La anatomía no coincidía con la de ningún reptil nativo del sudeste asiático. Y si era un engaño, nadie se atrevió a reclamar el crédito ni a proporcionar la fuente original. El misterio permaneció abierto y eso es precisamente lo que lo hizo tan inolvidable. Las imágenes mostraban una figura con la parte superior del cuerpo parecida a la humana, hombros, brazos e incluso cabello largo, nadando con una poderosa cola como de pez. No era un disfraz, no era un nadador, era algo más. Y justo cuando el buzo se acercaba, la criatura notó la cámara y desapareció en las profundidades con una velocidad increíble. Internet explotó. Los medios de comunicación de todo el mundo recogieron la historia. Algunos la llamaron sirena, otros intentaron desacreditarla como una foca o un truco de luz, pero nada explicaba completamente lo que se veía. La cola se movía con demasiada fluidez, con demasiado propósito, y la cabeza giraba. Miró directamente a la cámara solo por un segundo. Esa es la parte que todavía atormenta a los espectadores. Las autoridades locales estaban tan abrumadas por la atención que incluso ofrecieron una recompensa de $1 millón a quien pudiera aportar pruebas definitivas de la criatura. Eso no es algo que se escuche todos los días. No se tira esa cantidad de dinero por una broma. Algo hizo que la gente creyera. Lo que lo hace todo aún más salvaje es que la región tiene antiguas leyendas de doncellas del mar que se remontan a generaciones. Historias transmitidas
de generación en generación sobre hermosas mujeres del mar que aparecen en tiempos de grandes cambios. Estos relatos no son nuevos, pero ahora, por primera vez, contaban con un video que los acompañaba. No se trataba de una simple foto borrosa ni del cuento de un pescador. Fue filmado, fue compartido, fue lo suficientemente real como para despertar la curiosidad internacional. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Qué vieron exactamente los buzos ese día cerca de Kiryat Yam? ¿Un engaño? ¿Una nueva especie o la prueba de que algunas leyendas siempre fueron más que simples historias? La imagen tomada por un conductor local justo antes del atardecer muestra una figura alada en el aire, casi como un caballo, con patas poderosas y alas correosas extendidas. La cabeza es antinatural, casi con forma de cabra, con lo que parece una melena, y su trayectoria de vuelo es completamente silenciosa. Quienes han vivido en esa zona durante años juran haber oído extraños chillidos en el bosque por la noche. No son pájaros ni murciélagos, algo más. La leyenda del Diablo de Jersey existe desde hace más de 250 años, descrito como una mezcla de diferentes animales: murciélago, caballo, canguro y quién sabe qué más. Se dice que tiene ojos rojos y un grito que puede paralizarte, pero recientemente más personas han afirmado haberlo visto en persona, no de lejos ni a través de un telescopio de cerca, justo en el aire, sobre los árboles. Cazadores, excursionistas e incluso la policía local han contado historias que coinciden casi al pie de la letra. Nadie puede atraparlo, no deja rastro y sin embargo siempre está ahí, especialmente en invierno o durante las tormentas. No es una criatura que busque atención, simplemente aparece y desaparece con la misma rapidez. Los escépticos dicen que es una grulla, un truco de cámara o simplemente un animal mal identificado. Pero los testigos están seguros. Dicen que lo que vieron tenía alas más grandes que los brazos de un hombre y ojos que no reflejaban la luz. Brillaban por sí solos. Podría ser una especie desconocida escondida en Pine Barrens o algo más antiguo, algo que ha vivido allí mucho antes de que existieran las carreteras o el alumbrado público. Una cosa está clara. Lo que sea que esté volando por ese bosque no aparece en ningún libro de texto de biología. En las gélidas aguas cercanas a la Antártida, lejos de las ciudades y de las multitudes, se ha avistado algo enorme y completamente desconocido, deslizándose justo debajo de la superficie. Se llama Ningan, una misteriosa figura humanoide, pálida y blanca, que ha obsesionado a los equipos de investigación japoneses durante años. Según quienes la han visto, no es un pez, ni una ballena. Parece inquietantemente humano, pero mide casi 18 metros de largo. No se trata de un mito que se cuenta en algún pueblo olvidado. Estos informes provienen de expediciones financiadas por el gobierno, científicos y marineros que han trabajado en las regiones más hostiles del mundo. Se dice que la criatura tiene brazos, incluso dedos, y se mueve lentamente por las gélidas profundidades, casi como si observara en lugar de oír. Algunos dicen que tiene rostro. Esa es la parte que se queda con la gente. La idea de que algo tan grande y silencioso pueda mirarte desde el océano negro. Los avistamientos siempre ocurren en un silencio casi absoluto. Una sombra bajo las olas, una masa pálida a la deriva en aguas abiertas que desaparece justo cuando alguien intenta capturar más evidencia. Eso es lo que hace al Ningan tan inquietante. No se comporta como un animal típico. Es lento, calculador y se mantiene lo suficientemente lejos como para seguir siendo un misterio. Algunos dicen que es un tipo de criatura marina gigante que simplemente no hemos clasificado. Después de todo, el océano sigue siendo una de las partes menos exploradas de nuestro planeta. Hemos cartografiado más de la Luna que del fondo del océano. ¿Quién sabe que vive en el frío inexplorado? En la tranquila campiña de Cornualles, Inglaterra, cerca del tranquilo pueblo de Maunan, algo extraño alzó el vuelo. Y los lugareños nunca lo han olvidado. Comenzó en la década de 1970, cuando dos jóvenes avistaron una criatura flotando sobre el viejo cementerio. Lo que describieron no era un pájaro. Era demasiado grande y silencioso para ser visto por un humano. Dijeron que parecía un búho gigante, tan alto como una persona, con brillantes ojos rojos y enormes alas extendidas más anchas que un coche. Y lo más extraño, no temía ser visto. Voló bajo, rodeó la iglesia y desapareció entre los frondosos árboles que rodeaban el antiguo cementerio. Desde ese día, la gente empezó a llamarlo el hombre búho. Con los años, se acumularon más avistamientos. Campistas, excursionistas y curiosos buscadores de emociones describieron lo mismo. Una criatura parecida a un búho con rasgos humanoides que volaba en silencio y observaba desde los árboles. Algunos incluso afirmaron oír un extraño chillido por la noche que resonaba por el bosque. No era el típico canto de un pájaro. Era algo más profundo, más antinatural. Los expertos intentaron explicar al hombre búho como un ave grande, tal vez un búho real mal identificado, pero ninguna especie local se ajusta al tamaño o comportamiento. Además, ¿cómo es posible que tantos testigos sin relación entre sí durante tantos años describieran a la misma criatura imposible? Sea lo que sea, el pueblo de Monaghan no ha sido el mismo desde entonces. Y quienes han visto al hombre búho nunca vuelven a mirar a los pájaros de la misma manera.
Bienvenidos a Escape o Swamp, donde desde finales de los 80 los residentes han reportado encuentros con una extraña criatura reptil erguida. Se la ha descrito como de más de 2 metros de altura, con piel verdosa similar a la de un lagarto, ojos brillantes y largas garras. Camina sobre 2 patas como una persona, pero no parece humano. El primer reporte importante provino de un adolescente local que afirmó que la criatura persiguió su auto a altas horas de la noche. Al principio parecía demasiado increíble como para tomarlo en serio hasta que la policía investigó y encontró profundos arañazos en el vehículo, como si algo realmente hubiera intentado aferrarse. Fue entonces cuando la situación dio un giro inesperado. Los agentes elaboraron un retrato oficial basándose en la descripción del niño, y pronto más personas se presentaron con avistamientos similares. Diferentes fechas, diferentes ángulos, pero siempre la misma figura aterradora. En las décadas transcurridas desde entonces, el hombre lagarto se ha convertido en una leyenda en la zona, pero no es solo una historia de fogata. Hace unos años, alguien tomó una foto en lo profundo del pantano. ¿Borrosa? Sí, pero se puede ver claramente una figura oscura y erguida, casi camuflada entre los árboles. Sea lo que sea, es enorme. Quedarse quieto y observar esa imagen circuló rápidamente por internet, reavivando el debate sobre si la criatura podría existir realmente. Los biólogos dicen que no se conoce ningún reptil que encaje con la descripción. Algunos creen que podría ser un oso mal identificado, pero los lugareños no se lo creen. Saben lo que vive en sus bosques. Y dicen que este animal no coincide con nada que hayan visto antes. Sea cual sea la verdad, los avistamientos no han cesado. El hombre lagarto del pantano Escape Ore sigue siendo uno de los misterios más extraños y persistentes de Estados Unidos. Y si alguna vez estás en esa zona de Carolina del Sur, no te desvíes del sendero porque algo podría estar observando desde los árboles. Durante los primeros días de la Primera Guerra Mundial, mientras los soldados británicos se enfrentaban a una situación desesperada cerca de la ciudad de Mons, en Bélgica, ocurrió algo en el campo de batalla que nadie pudo explicar. Algo que se convertiría en una de las historias más extrañas e inquietantes de la historia militar. Los soldados afirmaban haber visto figuras aladas brillantes flotando en el cielo, protegiéndolos del avance de las tropas enemigas. No eran alucinaciones, y no se trataba de una sola persona. Decenas, quizás cientos, describían la misma visión increíble. Ángeles en el humo y el caos de la guerra. No eran susurros ni recuerdos vagos. Los informes se filtraron en cartas, diarios e incluso despachos militares. Algunos decían que la figura angelical se interponía entre los soldados y el enemigo, protegiéndolos con luz. Otros afirmaban haber visto flechas de fuego o escuchado voces que los impulsaban a avanzar, dándoles la fuerza para sobrevivir. En aquel momento, la historia explotó en los periódicos, dando esperanza a la gente de casa, pero tan rápido como se extendió, fue enterrado, llamado mito o descartado como estrés de guerra. Pero aquí está el giro. Décadas después, investigadores que rebuscaban en archivos de guerra descubrieron bocetos hechos por algunos de esos mismos soldados. Toscos, apresurados, pero lo suficientemente claros como para distinguir las formas de seres imponentes con alas enormes, ojos luminosos y túnicas ondeantes. Estos no eran garabatos, eran intentos de capturar algo real, algo que no podían explicar. El Ángel de Mons se convirtió en una de las primeras historias modernas en difuminar la línea entre leyenda y realidad. ¿Fue histeria colectiva, una visión compartida desencadenada por el miedo? ¿O sucedió algo verdaderamente sobrenatural en ese campo de batalla? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Con certeza. Lo que sí sabemos es que hombres valientes rodeados de fuego y destrucción vieron algo que les dio la voluntad de seguir adelante. Algo que no es de este mundo. Hace siglos, en algún lugar de las gélidas aguas del mar Báltico, unos pescadores pescaron una criatura sin igual. No era un pez. No era una foca. Parecía casi humana. Pero con rasgos extraños, curtidos por el mar, manos palmeadas y lo que parecía ser la forma de una mitra de obispo. Justo en la cabeza. De ahí su nombre, el obispo del mar. Según registros históricos, la criatura fue llevada a un rey local que quería exhibirla. Pero cuando los sacerdotes se acercaron, el obispo marino hizo un gesto que impactó a todos. Parecía inclinarse y hacer la señal de la cruz. La historia dice que cuando finalmente se le permitió regresar al mar, desapareció sin dejar rastro. Después, según se dice, volvió a gesticular como si bendijera. Eso no es algo que se escuche en los cuentos de hadas. Esto fue documentado, discutido en escritos históricos reales por eruditos y clérigos de la época. Algunos lo descartaron como un mito. Otros estaban convencidos de que era un tipo de humanoide de las profundidades marinas, rara vez visto y apenas comprendido. En ese entonces, el océano era un mundo de monstruos y misterios, y este no se escondía en las sombras. Se erguía erguido, miraba a la gente a los ojos y respondía a los gestos humanos. ¿Era real? Una especie perdida, una inteligencia acuática olvidada. Nadie lo sabe, pero la leyenda del obispo marino se niega a hundirse. Sigue flotando de regreso a la superficie, cada vez que alguien ve algo en las profundidades que desafía la explicación.
En un campo remoto de la India, los aldeanos se reunieron alrededor de algo que nunca imaginaron ver. Una enorme figura humana con enormes alas azules que yacía silenciosa sobre la hierba. Nadie la vio aterrizar. Nadie oyó un estruendo. Simplemente estaba allí, como si hubiera caído del cielo. Los testigos oculares quedaron atónitos. Algunos creyeron que era divino. Otros dijeron que se sentía antiguo, como si hubiera estado durmiendo bajo tierra y acabara de emerger. Pero una cosa estaba clara. Esto no era normal. Y la energía en el aire era completamente irreal. En las tranquilas colinas de Pensilvania, algo enorme surcó los cielos. Y la gente todavía habla de ello. Era una tarde nublada más cuando un grupo de excursionistas avistó lo que creyeron que era un avión. Pero al acercarse, se dieron cuenta de que tenía alas, plumas y aleteaba. Lo que vieron no era una máquina. Era un pájaro, uno gigantesco. Consiguieron tomar una foto antes de que desapareciera tras las copas de los árboles. Y la imagen se extendió como la pólvora. Se estimó que la envergadura de la criatura superaba los 4,5 metros, la mayor de cualquier ave conocida en Norteamérica. Los lugareños comenzaron a llamarlo Thunderbird, tomando prestado el nombre de las leyendas nativas que hablan de aves colosales con el poder de convocar tormentas con un solo aleteo. Y el momento, apenas horas después, una poderosa tormenta eléctrica azotó la zona. ¿Coincidencia? Tal vez, pero muchos no lo creyeron. Podría haber sido. Los avistamientos de criaturas parecidas a Thunderbird en Pensilvania se remontan a siglos atrás, desde mineros de carbón hasta guardabosques. Personas de todos los ámbitos de la vida han afirmado ver estas aves posadas en acantilados o surcando cielos tormentosos. Nadie ha atrapado a una y nunca se quedan mucho tiempo, pero cuando aparecen dejan tras de sí una extraña sensación de asombro, como si acabaras de presenciar algo que no se supone que debas presenciar. Te hace preguntarte qué se esconde aún en los cielos. Corría el año 1817 y el tranquilo pueblo pesquero de Gloucester, Massachusetts, se sumió en la locura cuando los pescadores locales comenzaron a reportar avistamientos de una enorme criatura con forma de serpiente deslizándose por las aguas cercanas al puerto. Se la describió como de más de 15 metros de largo y con un cuerpo sinuoso similar a una serpiente. La criatura se convirtió en la comidilla del pueblo. Pero no fue hasta el descubrimiento de un enorme esqueleto arrastrado a la orilla ese mismo año que la leyenda cobró aún más fuerza. Los huesos no se parecían a nada que los habitantes del pueblo hubieran visto antes, lo que alimentó la especulación de que la misteriosa serpiente marina no era solo un mito, sino una criatura viviente. Académicos escépticos y marineros viajaron a Gloucester para examinar los restos, cada uno con sus propias teorías. Algunos argumentaban que se trataba de una ballena descompuesta o de una especie desconocida de pez grande, pero otros creían que era la prueba de una criatura monstruosa que acechaba en las profundidades del Atlántico. Hasta el día de hoy, la serpiente marina de Gloucester sigue siendo un misterio sin resolver. Su historia la siguen contando quienes se atreven a imaginar los secretos que aún guardan los océanos. Mientras exploraban un glaciar remoto en Alaska, un equipo de investigación descubrió algo aterrador enterrado en hielo sólido. Al principio parecían restos antiguos, pero al derretirse el hielo emergió una criatura humanoide con ojos brillantes, extremidades alargadas y un esqueleto nunca antes visto. El equipo logró capturar imágenes antes de que el sitio fuera clausurado. ¿Era antiguo? ¿Extraterrestre? Nadie podía asegurarlo. Pero una cosa estaba clara: no se suponía que lo encontrarían. En las escarpadas montañas de Kandahar, Afganistán, una historia escalofriante ha circulado durante años. Una historia que se resiste a desaparecer. Según varias fuentes, un grupo de soldados estadounidenses se topó con algo que desafiaba toda lógica durante una misión en un remoto sistema de cuevas. Lo que encontraron no fue un búnker oculto ni un campamento enemigo. Era una gigantesca figura humanoide pelirroja de más de 3,5 metros de altura, con ojos penetrantes y movimientos rápidos, precisos e inteligentes. Comenzaron a circular rumores sobre un informe clasificado que afirmaba que el encuentro fue real. Algunos lo descartaron de inmediato. Otros mencionaron leyendas tribales sobre seres gigantes que vivieron en esas mismas montañas. Los lugareños han hablado durante generaciones sobre seres misteriosos que habitan en las cuevas, gigantes que solo se muestran a quienes se acercan demasiado. El terreno es accidentado, casi imposible de transitar sin ser detectado. Sin embargo, perfecto para que algo o alguien permanezca oculto, ya sea una antigua reliquia del pasado o algo más. El gigante de Kandahar se ha convertido en una de las historias más cautivadoras e inquietantes relacionadas con las operaciones militares modernas.
Una noche en Yakarta, el personal de seguridad de un pequeño supermercado revisaba las imágenes cuando vieron algo que los dejó paralizados. La imagen en blanco y negro mostraba un aparcamiento tranquilo y vacío hasta que una figura brillante descendió repentinamente. No se estrelló ni se cayó. Flotó suavemente, brillando con una luz intensa. Durante unos segundos se quedó suspendida. Luego, con el mismo silencio, se elevó de nuevo al cielo y desapareció. Las imágenes se difundieron rápidamente en internet. Lo que las hizo tan cautivadoras no fue solo la figura en sí, sino la naturalidad con la que se movía. Sin aleteo, sin sonido. Solo un descenso suave. Un ascenso. Como algo ingrávido. Las cámaras no fallaron. Las luces alrededor del área reaccionaron, parpadeando a su paso. Testigos cerca de la tienda afirmaron más tarde haber visto un extraño destello en el cielo esa noche. Los escépticos intentaron explicarlo como un insecto, un reflejo o un efecto de la luz. Pero las personas que vieron el clip completo sabían que era diferente. La forma, el movimiento, el brillo. Todo en él parecía intencional. No iba a la deriva como escombros. Parecía que sabía exactamente a dónde iba. Algunos lo llamaron ángel. Otros creyeron que era un ser de otra dimensión. Fuera lo que fuese, dejó una huella imborrable y un serio misterio. Después de esa noche, llegaron más informes de los vecindarios cercanos sobre luces extrañas y zumbidos suaves y silenciosos en el cielo. Nada se confirmó nunca, pero para muchos en Yakarta, ese breve momento. Durante siglos, las historias sobre dragones se extendieron por Asia. Cuentos de lagartos gigantes con poderosas mandíbulas, lenguas largas y una mirada que te dejaba paralizado. La gente decía que eran reales. La mayoría no los creía. Pero entonces, los exploradores llegaron a las remotas islas indonesias y se encontraron cara a cara con algo sacado de una leyenda. El dragón de Komodo, de más de 3 metros de largo y cientos de kilogramos de peso. Era tal como lo describían las antiguas historias, enorme, silencioso y mortal. Los lugareños siempre supieron que era real. El resto del mundo simplemente lo llamó mito hasta que dejó de serlo. El dragón de Komodo fue descubierto, estudiado y aceptado en los libros de ciencia. Pero la verdad es que no cambió. Nosotros sí. Finalmente nos pusimos al día con lo que algunos ya sabían. ¿Y qué si lo mismo está sucediendo ahora mismo? Una criatura voladora en Papúa Nueva Guinea. Un ser marino frente a la costa de Israel. Un búho gigante cerca de una iglesia de Cornualles. Una figura brillante sobre Yakarta. Todos suenan a leyendas, hasta que te das cuenta de cuántas veces hemos dicho que eso no puede ser real y luego se ha demostrado que estamos equivocados. El mundo está lejos de estar completamente explorado. Hay selvas profundas, océanos oscuros, montañas heladas y bosques vírgenes donde las cámaras no llegan y los satélites no ven. Y tal vez, solo tal vez, algunas de las criaturas que creemos que son ficción simplemente son muy buenas escondiéndose. Los dragones de Komodo alguna vez fueron llamados monstruos, ahora están en zoológicos. Así que la próxima vez que escuches hablar de una sirena, un pájaro gigante o un ser alado caído del cielo, haz una pausa, porque la verdad y el mito no siempre están tan lejos. Eso es todo. ¿Qué criatura te impresionó más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.